Imagínese descubrir que toda una familia ha guardado ese secreto durante generaciones. Oscuro que incluso los registros oficiales fueron manipulados para borrarlo de la historia. ¿Él era? Esto es exactamente lo que ocurrió una fría mañana de octubre de 1900, cuando él. Los primeros signos del invierno pintaron las calles de Belgorod con una capa plateada de escarcha. Un equipo de trabajadores contratados para limpiar un viejo pozo en propiedad recién adquirida por el comerciante moscovita Mikhail Stepanovich Dorokeyov no tenía idea de que esta tarea rutinaria los llevaría a descubrir uno de los capítulos más inquietantes jamás registrados en la región. Belgorod, a principios de siglo, era un vívido retrato de contrastes. Entre los suntuosos mansiones de piedra de nobles y comerciantes ricos y las modestas casas de madera de los trabajadores, la ciudad respiraba la dualidad de un pasado rural y un futuro industrial, impulsado por el recién inaugurado ferrocarril. Fue en este escenario de transformación que Dorokeyov, atraído por las oportunidades de progreso, decidió: amplía tu negocio al interior, adquiriendo una antigua mansión familiar. Ivanov, clan que misteriosamente había abandonado la propiedad 6 meses antes, dejando atrás todas sus pertenencias, como si hubieran huido a toda prisa de algo invisible. Según los archivos municipales, los Ivanov se habían establecido en Belgorod todavía en el siglo XV. El patriarca Grigori Ivanov era un maestro en el arte de la construcción. Wells, cuyo trabajo fue tan respetado que su nombre hizo eco en toda la provincia. Sus descendientes perpetuaron el oficio y, con el tiempo, la familia ganó reputación de gente reservada, profundamente religiosa y de costumbres austeras. Nada, sin embargo, sugirió el abismo que se escondía detrás de esta fachada de normalidad. Nunca olvidaré el momento en que quitamos las primeras piedras del fondo de ese pozo. Años más tarde llegó Kuzmich Voronin, el responsable de equipo. Hacía tiempo que el agua se había secado y la tarea parecía sencilla: profundizar el estructura y eliminarlo de los lodos acumulados. Pero, al quitar la capa superior de tierra, los hombres se toparon con algo extraño: las piedras estaban dispuestas en forma precisión sospechosa, como si hubieran sido colocadas allí por manos humanas, y con un propósito oculto. Voronin les ordenó proceder con cautela, y que encontrado a continuación congelaría la sangre de cualquiera. Registros policiales del 23 de octubre de 1900 revelan que, tras retirar el primera barrera de piedra, los trabajadores descubrieron una pequeña cámara escondido y, en su interior, restos humanos. Inspector Nikolai Petrovich Sokolov, llamado al lugar, no lo dudó, ordenó el desmantelamiento completo del pozo para una investigación exhaustiva. Lo que salió a la luz en los días siguientes no hizo temblar solo los residentes de Belgorod, pero resonaría como una pesadilla en toda Rusia imperial, aunque las autoridades hicieron todo lo posible para silenciar a los más hechos impactantes, que solo salieron a la luz décadas después, con la apertura de expedientes secretos. Ese pozo era mucho más de lo que parecía. Debajo del primer falso fondo, había un segundo. Y, debajo, un tercero. Cada nivel, meticulosamente camuflado, conservaba huellas de vidas arrebatadas a lo largo de medio siglo. Nunca vi nada similar, anotaría en su diario el forense Alexander Ivanovich Belsky, convocado para analizar los restos. Los cuerpos estaban dispuestos de manera ritual, con marcas precisas en los huesos, cortes y símbolos grabados con un habilidad quirúrgica que descartó la acción de un asesino común. Ahí sí había método. Había un propósito. Y eso hizo que todo fuera aún más aterrador. Mientras cavaban, los trabajadores encontraron un túnel estrecho que se alejaba del bien hacia la casa principal de la propiedad. Ese pasaje, hábilmente disfrazado, conducía a una sala subterránea que no estaba incluida en ninguno de los planos de la ciudad. Construcción. La cámara descubierta debajo de la residencia Ivano era un espacio grande, con paredes de piedra cubiertas de inscripciones en un idioma desconocido. Nodo. En el centro, un altar de piedra, rodeado por 7 columnas. Sobre él y alrededor,
Instrumentos quirúrgicos antiguos, algunos del siglo XV, escritos a mano. Una mezcla de caracteres latinos y indescifrables, y varios diarios, escritos por diferentes generaciones de la familia. Fue en estas páginas donde la verdad salió a la luz. La nota más antigua, de 1720. Perteneciente a Grigori Ivanov, fue una confesión sorprendente: hoy he completado el ritual. Iniciación y asumió la carga del conocimiento. Ahora entiendo por qué mi maestro me eligió como discípulo e insistió en que adoptara su apellido. Nuestro. El trabajo no consiste solo en cavar pozos. Abrimos portales entre mundos, creamos canales para una fuerza más antigua que el tiempo mismo. Cada pozo es un pasaje potencial, pero solo el que está debajo de nuestra casa es la verdadera entrada. Juré dedicarme mi vida a esta gran obra y transmitir este conocimiento a mis descendientes, como lo hicieron los guardianes antes que yo. Las siguientes entradas, escritas por sus herederos a lo largo de 2 siglos, pintaron una imagen macabra. Los Ivanov eran parte de un culto ancestral, cuyas raíces se sumergieron en creencias precristianas. Creían que, en lo profundo de la tierra, existía un mundo paralelo, habitado por entidades capaces de otorgar poder y conocimiento inconmensurable, siempre y cuando se alimenten con sacrificios humanos. Los diarios revelaron que cada generación de la familia estaba obligada a realizar una serie de muertes rituales para nutrir el pozo y mantener la conexión con aquellos. Efectivo. Las víctimas eran viajeros perdidos, mendigos o personas seleccionadas por características específicas, considerados envases adecuados para la energía que buscaban controlar. Pero fue el último disco, firmado por Sergei Ivanov en abril de 1900, el que congeló la columna vertebral de los investigadores. En él, describió fenómenos inexplicables, sonidos provenientes desde el fondo del pozo, agua que se volvió espesa y negra como pez, voces susurrando en un idioma desconocido. Algo ha cambiado, escribió en un desesperado. El pozo es más activo, más exigente. Los susurros no cesan, ni incluso durante el día. Ayer mi hija Anna juró haber visto algo oscuro y viscoso surgir de allí. Mi esposa cree que es imaginación de un niño, pero yo sé la verdad. Ya vienen. Nuestro tiempo se está acabando. Necesitamos completar el último ritual y marcharse antes de que sea demasiado tarde. Los portales se están abriendo como nunca antes. Esa fue la última vez que alguien supo de los Ivanov. Según registros de la estación. Estación de tren de Belgorod, el 17 de abril de 1900, Sergei, su esposa y sus 3 hijos. Compré billetes para Odessa. Después de eso, desaparecieron sin dejar rastro. La investigación, inicialmente llevada a cabo por la policía local, pronto llamó la atención de un departamento especial del Ministerio del Interior. A partir de entonces, el caso quedó en secreto. Confidencialmente, y gran parte de las pruebas se clasifican como confidenciales. ¿Qué? Si los Ivanov habían despertado en esas profundidades, las autoridades prefirieron que permaneciera enterrado. Literalmente. Una delegación de investigación encabezada por el coronel Alexander Dmitrievich Selikov, figura legendaria del Ministerio del Interior por su capacidad de descubrir crímenes de naturaleza excepcional, aquellos que desafían lógica común y dejar incluso a los investigadores más experimentados con un resfriado. Espenilla. Al llegar a Belgorod, Selikov registró en un informe confidencial dirigida personalmente al ministro. Desde el primer momento, quedó claro que este caso trasciende cualquier investigación penal convencional. La evidencia recogidos no solo apuntaban a la existencia de una organización secreta, activa. Hace generaciones, cuando revelaron algo aún más inquietante, los símbolos grabados en él. La cámara subterránea coincidió con los artefactos encontrados en otros 2 casos. Clasificados como de interés estratégico, el de la Hermandad de Kiev, en 1872, y el incidente de Kazán, en 1890. Vale la pena recordar que ambos implicaron también
Desapariciones inexplicables y rituales de naturaleza desconocida. Selikov no perdió el tiempo. Ordenó el aislamiento total del inmueble, sellando hasta incluso acceso por parte de las autoridades locales. Todos los documentos, objetos y fragmentos encontrados fueron meticulosamente catalogados y enviados bajo escolta armada a Capital. El pozo y la cámara subterránea, a su vez, recibieron tratamiento definitivo, se llenaron de hormigón, por orden directa del ministro. Nada. Deben permanecer expuestos, habría dicho el coronel en una reunión privada. Pero, ¿cómo? Como siempre ocurre con secretos de esta magnitud, las paredes tienen oídos, y los idiomas, memoria. Una pequeña nota en Vestnik Belgorodski, un periódico local, fue suficiente para iluminarla. Imaginación popular. Extraños descubrimientos arqueológicos en la antigua propiedad de Ivanov, el título, aparentemente inofensivo, provocó una ola de especulaciones. Después de todo, el pozo Ivanov había sido objeto de temor durante décadas. Supersticioso entre los residentes. Dmitry Petrovich Kravtsov, profesor jubilado de gimnasio local, registrado en sus memorias, mi abuelo me prohibió estrictamente acercándome a ese lugar cuando era niño. Algo viejo vive allí, dijo. En ese momento pensé que era un cuento más para asustar a los niños. Hoy, después, por todo lo que ha salido a la luz, me pregunto si sabía más de lo que dejaba entrever. Los rumores cobraron fuerza cuando, en diciembre de 1900, el caso fue abruptamente archivado. Todos los materiales fueron clasificados como ultraconfidenciales y los miembros del equipo de investigación fueron reasignados a puestos distantes, algunos en Siberia, otros en las fronteras del imperio. La propiedad fue confiscada por el Estado y transformado en un manicomio, que funcionó hasta la Revolución de 1917. Un detalle intrigante, en los archivos de la Checa, que datan de 1920, hay registros de una operación. Propósito especial de sacar documentos de importancia estratégica de los sótanos de esa mismo hospicio. Materiales vinculados, según las notas, a cultos religiosos de naturaleza poco ortodoxa. ¿El paradero final de estos archivos? Desconocido. En las décadas siguientes, la historia del pozo fue borrada de la memoria colectiva, reducido a una leyenda urbana más. Pero en los archivos imperiales, y más tarde soviéticos, el expediente Ivanov permaneció bajo el sello más restrictivo, prohibido el acceso, incluso a altos funcionarios. Fue por pura casualidad que el historiador Alexei Nikolaevich Berkovsky encontré una referencia al caso mientras investigaba otro tema en los archivos. Propiedad del Estado. Al principio había una carpeta con materiales del Departamento Especial del MVD. Del siglo XX, afirma. Algunos procesos estaban marcados con un código que nunca lo había visto antes. Cuando solicité acceso recibí una respuesta evasiva: los documentos han sido transferidos a un almacenamiento especial. Más tarde, un archivero veterano me confesó, extraoficialmente, que todo el material relacionado con el pozo había sido llevado a un archivo cerrado del FSB de los años 90. Podría haber sido un misterio histórico más, si no fuera por lo que pasó en Belgorod en 1997. Durante los trabajos de reconstrucción en un casco antiguo, los trabajadores se toparon con los cimientos de la antigua finca de los Ivanov. Y luego, impensable, la pala de un tractor rompió el suelo, dejando al descubierto la entrada a un túnel subterráneo, el mismo que debería sellarse bajo toneladas de concreto. Era un día de trabajo normal, recuerda Igor Vasilievich Semyonov, maestro de obras de la época. Hasta que el suelo cedió de repente. Se abrió un vacío y un aire. De allí brotaba helado, tan intenso que incluso los hombres más duros sintieron su piel enfriar. Bajé para comprobarlo y encontré un pasillo excavado en la roca. Paredes cubiertas de símbolos que parecían salidos de una pesadilla. Se llamó a la policía de inmediato. En cuestión de horas, el lugar quedó aislado y
Según testigos no oficiales, un equipo especial llegado de Moscú se hizo cargo. El mando. Separaron los trabajos, se cercó la zona con vallas altas y señales de advertencia. Se publicaron de excavación arqueológica en curso. Pero no hay anuncio oficial fue emitido. Un mes después, el agujero se volvió a rellenar con hormigón y la construcción del nuevo edificio, trasladado a otro terreno. Todos los trabajadores, los involucrados en el descubrimiento debieron firmar acuerdos de confidencialidad. A nosotros nos prohibieron hablar de lo que vimos, revela una fuente anónima que estuvo presente. Pero algunas cosas no se pueden olvidar. Dentro de ese túnel, había señales de que alguien había estado allí recientemente, cabos de velas, instrumentos que parecían quirúrgico, y manchas de algo que solo podía ser sangre. Cuando llegaron unos especialistas de Moscú, le oí murmurar a su colega, han vuelto. La gran obra continúa. Durante los 2 años siguientes, Belgorod fue escenario de una serie de desapariciones. Inexplicable. 12 personas, en su mayoría marginados y forasteros, desaparecieron sin dejar rastro. Las investigaciones oficiales no llevaron a ninguna parte. Pero los residentes empezaron a notar cosas. Ruidos ahogados provenientes del subsuelo. Manchas de frío intenso que aparecían de la nada, incluso en los días más calurosos. Siluetas. Esbelto, visto de noche cerca de la antigua propiedad. Vivo vienen. Frente al lugar donde se encontró el túnel, dice Elena Sergeyevna Morozova. Jubilado. A veces escucho susurros por la noche, como si una multitud estuviera hablando entre sí. Mismo tiempo. Una vez me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Abierto. Levanté la vista y vi, a los pies de mi cama, a un hombre con barba, vestido con ropa vieja. Sostenía algo que parecía un bisturí. Grité y él desapareció. Al día siguiente, me enteré de que esa misma noche había desaparecido una mujer del edificio de al lado. Informes como este generalmente son recibidos con escepticismo. Pero en Belgorod, en los últimos años se han multiplicado. Y hay un hecho inquietante, la antigua tierra de los Ivanov encabeza las estadísticas locales de sucesos inexplicables y desapariciones. En 2005, un grupo de investigadores independientes de fenómenos paranormales decidió investigar el caso. Lo que encontraron, o lo que algo dejó atrás. Encontrado, cambiaría para siempre la forma en que ven el límite entre historia y horror. Un equipo de expertos en fenómenos anómalos intentó realizar su propio investigación en la región. Se instalaron equipos de última generación para la captura de sonidos, ruidos inaudibles y fluctuaciones electromagnéticas, además de recolectar muestras de suelo y agua de fuentes cercanas. Los resultados nos dejaron asombrados, admite Vladimir Alexeyevich Klimov, líder del grupo. Los dispositivos registraron anomalías inexplicables. Variaciones bruscas de temperatura, picos electromagnéticos sin origen conocido, y voces más inquietantes que no deberían existir. No eran sonidos capturados por medios convencionales y, sin embargo, ahí estaban. Impresos en las cintas como susurros en un idioma desconocido, intercalados con chasquidos guturales que parecían provenir de una garganta no humana. Lingüistas consultados por el equipo no pudieron identificar el idioma, pero notaron un extraño parecido con los dialectos preeslavos extintos de Europa del Este. Como si algo antiguo, muy antiguo, intentara comunicarse. Pero fue el análisis de las muestras de agua lo que reveló el verdadero horror. Todo. Colectas realizadas en pozos y manantiales en un radio de 1 kilómetro de la antigua propiedad del Ivanov contenía una sustancia orgánica desconocida, tan extraña que los métodos científicos estándar no han logrado clasificarlo. Su estructura molecular no corresponde a nada conocido por la ciencia, explicó Klimov. Se comporta como si estuviera vivo. Como si estuviera pensando. Las pruebas fueron más allá, al exponerse a la sangre humana, la sustancia se aceleró. Reacciones bioquímicas de forma normal,
casi como un catalizador sobrenatural. Uno de los investigadores me dijo, en privado, que no era solo biológico. ¿Era Intencional, revela Klimov, con una pausa cargada de significado. Publicación de resultados preliminares en una revista científica de circulación restringida. Provocó una reacción inmediata. Su equipo fue incautado por el FSB bajo él. Acusación de uso ilegal de dispositivos técnicos especiales. Klimov fue convocado a un largo diálogo con los agentes, cuyo contenido se niega a revelar hasta el día de hoy. Poco después, el equipo se disolvió y sus miembros se dispersaron como fantasmas. No puedo hablar de lo que me dijeron en esa habitación, confesó Klimov en su última entrevista antes de salir de Belgorod. Pero una cosa estaba clara, tocamos algo que va mucho más allá de lo que la ciencia o el gobierno están dispuestos a admitir. Y de una cosa estoy seguro, la familia Ivanov no ha desaparecido. Ellos simplemente se retiró a las sombras. Porque su gran obra aún no ha terminado. Las autoridades, por supuesto, lo negaron todo. Un portavoz de la administración local clasificó los informes como fábulas infundadas, y la tierra de la antigua finca fue declarada zona de construcción de un futuro centro comercial. Pero años después, las obras nunca comenzaron. Y las coincidencias no terminan ahí. En los últimos años, los hombres que se presentan como descendientes de los Ivanov comenzó a aparecer en ciudades de Rusia y la ex-URSS. Ofrecen servicios. Perforar pozos y construir cisternas, utilizando métodos ancestrales que garantizar agua de calidad especial. Uno de ellos, un tal Grigori Ivanov, fue contratado por Sergei Petrovich Lugansky, propietario de una casa de campo en las afueras de Moscú. Solo trabajaba de noche, dice Lugansky, todavía visiblemente conmocionado. Murmuró cosas mientras descendía a la excavación. Y cuando terminó, talló un símbolo en él. Bien madera. Dijo que era una tradición familiar, traer suerte. Pero el agua de ese pozo no era normal. Las plantas regadas con él crecieron demasiado. Demasiado rápido. Y quienquiera que lo bebiera sentía una extraña energía. Y soñaba. Siempre. Los mismos sueños, túneles, criaturas en las profundidades, algo esperando. Podría tratarse de una leyenda urbana más, si no fuera por lo ocurrido en 2010, en pequeño pueblo de Kamenka en la región de Belgorod. Un residente, cavando un sótano. En su patio trasero, se topó con un túnel subterráneo que conducía al bosque. Cuando los bomberos exploraron el pasaje y encontraron al final una cámara con un altar. Piedra, idéntica a las descripciones que figuran en los expedientes del caso Ivanov. Sobre el altar, un libro de cuero, con sus páginas cubiertas de escrituras indescifrables. El mismo que se encuentra en las paredes de la cámara secreta de la finca Ivanov. El libro fue confiscado por el FSB y el túnel fue sellado con hormigón. El dueño de la tierra recibió un consejo amistoso para olvidar lo que vio. Pero la historia se filtró. Vi fotos de ese libro, dice una fuente anónima vinculada a investigación. En la primera página, una ilustración, un pozo, del que emergió tentáculos o raíces retorcidas. Alrededor, 7 figuras encapuchadas. Y abajo, en ruso, una frase. El gran trabajo continúa. Los portales se volverán a abrir. Desde entonces, se han descubierto otros pozos extraños en diferentes regiones. Siempre con la misma estructura, siempre con signos de actividad ritualista. Siempre silenciado por las autoridades. Podría ser que los Ivanov fueran parte de un antiguo culto, vinculado a algo que duerme debajo del ¿tierra? ¿Será que, siglo tras siglo, alguien todavía alimenta esta conexión? ¿Hacia? Las autoridades lo niegan. Los escépticos se ríen. Pero aquellos que se atrevieron a profundizar más saben la verdad. Algo está despertando. Y los pozos son solo el comienzo.
Los restos humanos encontrados en los pozos no eran meros restos arqueológicos, eran pruebas silenciadas. Cuerpos con precisos cortes rituales, huesos dispuestos en patrones que desafiaban cualquier explicación racional. Estas estructuras tenían una propósito cultural para los antiguos eslavos, escribió en su informe el profesor Mikhail Andreyevich Svetlov, líder de la expedición arqueológica que documentó por primera vez los hallazgos. Oficialmente, era un culto a la fertilidad, vinculado a deidades. Zonas subterráneas que nuestros antepasados asociaban con el agua y la tierra. Pero había algo mal con esta versión. Los símbolos grabados en los pilares de piedra no coincidían con ningún panteón conocido eslavo. Al contrario, sus formas sinuosas hacían eco de artefactos descubierto en el norte del Mar Negro, que se remonta a la época de las colonias griegas, conexión imposible de ignorar. El informe de Svetlov nunca se publicó. Pequeño. Después de completarlo, el profesor murió repentinamente de un ataque al corazón, y todos. El material de la expedición fue confiscado para un análisis más detallado. Después, desapareció. Como si alguien quisiera borrar cualquier rastro. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse. Años más tarde, copias de fotografías y notas de Svetlov circuló entre sus antiguos alumnos, revelando una red de horrores que se extendió mucho más allá de lo que admitía la historia oficial. Ese culto del que la familia Ivanov fue parte de ello, no fue un fenómeno aislado. Existió durante milenios. Con raíces que se remontaban a la época de los escitas y sármatas, quizás incluso más profundamente. Y los símbolos encontrados tanto en los artefactos antiguos como en la cámara subterránea. Los Ivanov fueron la clave para algo mucho más grande. Lingüistas como la doctora Elena Viktorovna Karpova, experta en escrituras arcaicas, identificaron en ellas un patrón aterrador, no eran cartas, eran advertencias. Ideogramas que transmitían conceptos de agua, muerte, renacimiento, y algo más. Algo que ni siquiera los estudiosos se atrevieron a nombrar. Peor aún, esos mismos. Aparecieron símbolos en ruinas lejanas, desde Mesopotamia hasta Escandinavia. Como si una protolengua oculta hubiera sido compartida entre los sacerdotes de civilizaciones que nunca deberían haberse cruzado. Si esto es cierto, entonces los pozos no son solo estructuras religiosas. Son portales. Y el culto que los construyó no fue local, fue global. Las mitologías del mundo están llenas de historias sobre dioses subterráneos que habitan las profundidades y se comunican con los humanos a través de grietas en el mundo. Los escandinavos tenían el pozo de Ur, los griegos el río Estigia, los sumerios el reino de Kur. Siempre los mismos elementos, agua, oscuridad, pactos. Y siempre él. Misma advertencia, lo que duerme abajo no debe ser despertado. Rusia no es una excepción. En el folclore eslavo, los pozos son lugares de peligro y tentación. Criaturas como Bodianoi, espíritus del agua, y Rusalki, almas ahogadas, son simplemente la punta del iceberg. Hay informes más oscuros, seres sin nombre que ofrecen conocimientos prohibidos a cambio de sangre. En 1963, un residente de Kursk, Anastasia Petrovna Lukianova, habló a los folcloristas sobre un pozo en Malilivki, donde las mujeres temían ir después del anochecer. Dijeron que si tomabas una ofrenda vivo, un pollo, un conejo a medianoche, el dueño del pozo concedería un deseo. Susurró. Pero para deseos importantes, se necesitaba sangre humana. Su abuela recordó a una joven que desapareció después de visitar el pozo para pedir un marido. Nunca la encontraron. Pero una semana después, un extraño maestro de los pozos llegaron al pueblo, trabajaron unos días y desaparecieron, dejando tras de sí un pozo nuevo, con agua fresca y cristalina. Los que bebían de él empezaron a tener sueños vívidos, escuchando voces susurrando desde la oscuridad. Algunos se volvieron locos. Otros desaparecieron. Estas historias no son solo leyendas. Son estándares. Y cuando los cruzamos con él
En el caso de los Ivanov, la imagen se vuelve aún más siniestra. Entre los documentos encontrados en la cámara subterránea se encontraba un mapa de Rusia imperial, marcado con puntos en varias provincias. Cada uno acompañado de un fecha y un símbolo estilizado, un pozo. El coronel Selekov, en su informe secreto, se sospechaba que esas marcas indicaban lugares rituales o células de culto. Comenzó una investigación, pero los resultados nunca se hicieron públicos. El caso fue archivado. O mejor dicho, enterrado. Hasta que, en 2017, un equipo de investigadores superpuso esas coordenadas en un mapa moderno. Lo que descubrieron fue demoníaco. Más del 70% de las desapariciones inexplicables de los últimos 30 años en Rusia ocurrieron a menos de 5 kilómetros de esos puntos. En muchos de estos lugares, los residentes informaron de sonidos provenientes de debajo de la tierra, luces extrañas y figuras espectrales. Y he aquí el detalle más inquietante, en varios casos, poco antes de las desapariciones. En la imagen se veían hombres posando como perforadores o reparadores. ¿Región? Pero el mapa de los Ivanov tenía otra anomalía imposible. Algunas marcas no correspondían a ciudades que existieron en su tiempo, pero a lugares donde los asentamientos solo surgirían décadas después. Novosibirsk, por ejemplo, fundada en 1893 como campo de construcción, tenía una marca en el mapa de los Ivanov. Fechado en 1955, 62 años antes de su aparición oficial. Esto solo puede significar una cosa: alguien sabía sobre el futuro. O peor, alguien todavía actualizando ese mapa. La hipótesis más terrible, y, por desgracia, la más plausible, es que el culto a Ivanov nunca se detuvo. Que se ha adaptado, infiltrado y ahora opera en las sombras de la Rusia moderna, utilizando pozos, desapariciones y sueños como herramientas. ¿Y sí? ¿Las marcas en el mapa no son predicciones sino instrucciones? Porque una cosa es segura, algo responde. Y no son solo los pozos los que están despertando. Los hechos no mienten. En 2008, los trabajadores que estaban reformando el suministro de agua en Torzhok, en la región de Tver, se topó con algo que no debería existir: un pozo antiguo, ausente en ningún mapa oficial de la ciudad. Las paredes interiores estaban cubiertas con los mismos símbolos sinuosos que se encuentran en la cámara subterránea de la finca Ivanov. Pero lo peor estaba al final: varios cráneos humanos, todos con marcas quirúrgicas precisas, trepanaciones en forma de símbolo, idéntico a los grabados en las paredes del pozo. Un experto forense, que habló bajo condición de anonimato, reveló el detalle más inquietante: los cráneos tenían solo 20 años. No eran reliquias de siglos pasados, sino víctimas reciente. El caso fue inmediatamente puesto en manos de la policía local y entregado a la policía FSB. No se ha publicado ningún informe oficial. Sin embargo, vecinos del barrio afirman que durante semanas, la zona estuvo acordonada y rodeada de hombres vestidos de oscuro. Cuando obras terminadas, el pozo había sido sellado con una tapa de alcantarillado común, con el marcaje estándar de los concesionarios municipales. No es una tapa normal, insiste Mikhail Kuzmich Vasiliev, uno de los vecinos. Por la noche, especialmente en luna llena, de ella salen sonidos, como susurros o cantos en un lenguaje que nadie conoce. Y el invierno pasado noté algo extraño: la nieve alrededor. A su alrededor se derritió formando un círculo perfecto, como si algo caliente, o algo vivo, estuviera allí. ¿Abajo? Pero allí no hay tuberías de calefacción. Torzhok no es un caso aislado. En ciudades de toda Rusia, pozos similares fueron descubiertos, siguiendo siempre el mismo patrón: investigación confidencial. Sustitución silenciosa por estructuras oficiales e informes de fenómenos inexplicables. Cada vez que uno de estos encuentra filtraciones a la prensa, las autoridades lo clasifican como artefacto histórico o restos de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se superpone
En estas ubicaciones en el mapa de Ivanov, surge un patrón aterrador, una red de puntos bajo tierra, alineados como portales. Esto no es una secta. Ni siquiera es una secta en el sentido en que la conocemos. Dice Nikolai Alexandrovich Tiomnov, investigador de fenómenos paranormales durante 15 años. Es algo mucho más antiguo. Mucho más peligroso. Los documentos que obtuve. Los accesos sugieren que los seguidores de los pocos creen en una forma de vida inteligentes bajo la tierra, seres que habitaron la superficie antes que los humanos, pero se vieron obligados a esconderse después de una catástrofe global que alteró la atmósfera. Los llaman señores de las profundidades. Según Tiomnov, estos seres han mantenido contacto con los humanos durante milenios, a través de puntos de energía específicos, los pozos. A cambio de sacrificios y devoción. Otorgarían conocimiento prohibido, longevidad anormal e incluso la capacidad de manipular la realidad. Los Ivanov vivieron una media de 100 años, en una época en la que la gente moría a los 40 años. ¿Y cómo podemos explicar que, en 1920, Grigori Ivanov predijera con precisión la ruta de Novosibirsk décadas antes de que existiera la ciudad? No es una coincidencia. Es un estándar. Su archivo incluye no solo casos modernos sino también documentos históricos como transcripciones de juicios de brujas en los siglos X y XI. Los acusados describieron los mismos rituales, ofrendas en los pozos, voces que susurraban secretos, sueños de ciudades subterráneas. Muchos hablaban de maestros de las cavernas, que prometían poder a cambio de abrir las puertas. Es idéntico a lo que encontramos en los diarios de Ivanov y en los testimonios de hoy. Lo más inquietante son los sueños compartidos. Personas sin conexión alguna, de diferentes regiones, relatan las mismas visiones después de beber agua de estos pozos, túneles. Seres infinitos, humanoides pero no humanos, que se comunican mediante telepatía y ofrecen conocimiento a cambio de algo llamado el gran retorno. Podría ser alucinaciones debidas a sustancias contenidas en el agua, admite Tiomnov. Los análisis detectaron compuestos similares a los psicodélicos naturales. Pero, ¿cómo podemos explicar que todo el mundo vela lo mismo? ¿Qué pasa si estas sustancias se añaden a propósito? ¿Por quién? Y. ¿Con qué propósito? Asterisco. Las autoridades niegan cualquier vínculo. Los expedientes de la investigación permanecen clasificado. Pero en 2015, un diario cayó en manos de investigadores. Pertenecía a un hombre que se hacía llamar Guardián del Pozo 17, descendiente directo de Grigori Ivanov. La última entrada, del 3 de abril de 2014, es clara. Hoy hemos completado otro ritual de preparación. Las puertas son cada día más delgadas. Ellos sienten. Tus voces ya no necesitan meditación para ser escuchadas, ahora. Resuenan incluso durante el día. El tiempo del gran retorno está cerca, como está profetizado. 7. Los pozos clave están activos. Los 33 restantes aguardan la fase final. Según cálculos del círculo superior, la fecha óptima de apertura será dentro de 7 años. Antes de la fecha límite, debemos completar todos los preparativos y reunir un número suficientes contenedores. El término, repetido insistentemente en los registros, nunca es aclarado, pero los investigadores que analizaron el diario sospechan que se refiere individuos seleccionados para un propósito ritual específico. ¿Coincidencia o no? Las descripciones coinciden con los patrones de desapariciones registrados en él. Proximidad a los lugares marcados en el mapa de Ivanov. Otras notas revelan inquietantes fragmentos de los rituales practicados por el culto, además de una estructura rígida, estructura jerárquica, encabezada por un círculo superior compuesto por 7 guardianes, cada uno responsable de un pozo clave. Según estos registros, el organización moderna tiene cientos de miembros activos, muchos de ellos ocupando
Posiciones de influencia en la sociedad, políticos, académicos e incluso figuras empresariales. Sistema judicial. Una entrada del 21 de julio de 2014 informa de un incidente alarmante. Hoy ocurrió un percance. Uno de los trabajadores encargados de reforzar la estructura del pozo se descubrió, por accidente, un pasaje secreto que conduce a una cámara más bajo. Por suerte, el hermano A estuvo presente y actuó rápidamente. El trabajador se convirtió. Un contenedor. Tu energía estará dirigida hacia la gran obra, pero ¿qué pasó? Demuestra que debemos redoblar nuestra cautela. El círculo superior decidió acelerar la transición a métodos más modernos. En lugar de pozos tradicionales, instalaremos ejes disfrazados de infraestructura urbana común, tuberías, alcantarillas pluviales, plantas de tratamiento. Esto nos permitirá operar en el corazón de las ciudades sin necesidad de llamar. Esta nota puede explicar un fenómeno intrigante. En los últimos años, informes de los pozos extraños encontrados en zonas rurales han disminuido drásticamente, mientras que ha aumentado el número de testimonios sobre anomalías relacionadas con las alcantarillas y los túneles del metro. Sistemas abandonados y de alcantarillado. Algo, o alguien, ha adaptado sus operaciones al entorno urbano. La última entrada del diario, del 3 de septiembre de 2014, es aún más inquietante. Las voces son más fuertes. Ya no ruegan, ahora exigen. El último destinatario fue inadecuado, su energía demasiado débil. El círculo superior revisó los criterios para selección. Ahora buscamos sujetos con perfiles psicológicos específicos, aquellos dotado de potencial creativo o habilidades mentales inusuales. Es más trabajo. Pero insisten en que solo estos contenedores permitirán la apertura total del portales. Mi propio pozo está cada vez más activo. Ayer el agua dentro de él hirvió. Sin ninguna fuente de calor. Por la noche los oí subir por el pozo. Tus toques son frío, pero la mente arde con su presencia. Me mostraron una visión del mundo. Por venir, un mundo donde una vez más gobiernen la superficie, y nosotros, sus sirvientes. Leales, nos convertimos en sus virreyes sobre los restos de la humanidad. Allí, el diario termina abruptamente. Según los registros policiales, el dueño de la casa donde se encontró el documento ha fallecido. De causas naturales, un infarto. Pero los vecinos informan que, en las semanas antes de su muerte, el hombre actuó de forma errática, hablaba solo, dormía poco y se quejaba de las voces que le perseguían incluso durante el día. Poco antes de morir, dijo que están subiendo por el pozo y que pronto todo cambiará. La autenticidad del diario sigue siendo dudosa, al igual que muchos aspectos de este historia. Sin embargo, el aumento de eventos extraños relacionados con pozos y estructuras subterráneas han llevado a investigadores serios a considerar la existencia de un culto organizado, activo no solo en Rusia, sino también en los países vecinos. Un detalle en particular suscita preocupación, la mención de una fecha crítica, 7 años después de la última nota. Si tenemos en cuenta que el registro final es de septiembre de 2014, el hito sería 2021, un año que, no por casualidad, coincide con el pico de actividad solar en el nuevo ciclo, un periodo que, en varias tradiciones esotéricas, se asocia con un adelgazamiento de las barreras entre dimensiones. Todo esto podría ser una simple coincidencia o una invención, admite Tiomnov. ¿Pero qué hago? Es inquietante el hecho de que, en los últimos años, las desapariciones en zonas marcadas en el mapa de Ivanov aumentó dramáticamente. Y entre los desaparecidos hay un proporción enorme de artistas, escritores, músicos e individuos interesados en fenómenos paranormales o prácticas ocultas, exactamente el perfil de los vasos descrito en el diario. Para respaldar su teoría, Tiomnov presenta datos estadísticos sobre desapariciones durante los últimos 5 años en 10 grandes ciudades rusas. En cada uno de ellos, la tasa de personas creativas desaparecidas sin dejar rastro supera en 2 la media nacional.
A 3 veces, con picos alarmantes en Belgorod, San Petersburgo, Novosibirsk. Ekaterimburgo, precisamente las ciudades donde, según el mapa de Ivanov, se encuentran pozos clave ubicados. No soy un teórico de la conspiración ni partidario de teorías infundadas, enfatiza Tiomno. Pero los hechos me obligan a considerar que, detrás de estas desapariciones, hay un grupo organizado, posiblemente vinculado al antiguo culto de pozos. Sus verdaderos motivos y objetivos siguen sin estar claros, pero los resultados de sus acciones son innegables. La gente sigue desapareciendo, independientemente de que las autoridades pueden, o no quieren, investigar estos casos en profundidad. Las fuerzas de seguridad, por supuesto, rechazan cualquier conexión entre las desapariciones en diferentes ciudades, clasificando las conclusiones de Tiomno como fantasías infundadas. Según fuentes oficiales, cada caso es investigado meticulosamente, y la mayoría de los desaparecidos acaban siendo localizados, vivos o muertos. Los pocos casos sin resolver se atribuyen a causas comunes, fugas por deudas o problemas personales, accidentes en zonas remotas donde los cuerpos no fueron encontrados, o delitos cometidos por elementos delictivos comunes. Sin embargo, en conversaciones extraoficiales, algunos exagentes de las fuerzas de seguridad admitir que hay algo anómalo en este patrón de desapariciones. Trabajé durante 25 años en el Departamento de Delitos Graves, confiesa un exjefe de gabinete. Investigaciones por parte de una oficina regional del Ministerio del Interior, bajo la condición de anonimato. Y puedo decir que algunos casos de personas desaparecidas han características muy extrañas. Varias veces, poco antes de desaparecer, la víctima denunció sueños recurrentes, voces o una compulsión repentina de visitar lugares específicos. Casi siempre conectados al agua, pozos, manantiales, depósitos de agua abandonados. En algunos casos encontramos extraños símbolos grabados o pintados en los lugares de los desaparición, los mismos que aparecen en los documentos de Ivanov. Pero lo preocupante es que cada vez que esto sucedía, el caso era transferido repentinamente al FSB y se nos prohibió continuar con las búsquedas. La justificación oficial fue que era una cuestión de seguridad nacional, pero no hay explicación. Se dio adicional. Según el exinvestigador, dentro de los cadáveres hay una instrucción no escrita. Seguridad, al menor indicio de que una desaparición pueda estar relacionada con estas normas, el caso debe ser remitido inmediatamente a niveles superiores. Con acceso restringido incluso a agentes de alto nivel. No sé lo que. Escóndete, admítelo. Pero después de ver tantos casos siguen el mismo guión. Empecé a sospechar que había algo mucho más grande, y mucho más antiguo, detrás de esto. Todo. Los protocolos internos revelados por fuentes de la inteligencia rusa son aún más inquietante. Siempre que una investigación de personas desaparecidas presentar signos específicos, como símbolos inusuales en el lugar, conexión con pozos o fuentes de agua, o informes de las víctimas sobre sueños recurrentes, voces bajo tierra o criaturas que emergen de las profundidades, el caso debe ser transferido inmediatamente a un departamento especial del FSB, cuyas actividades son envuelto en absoluto secreto. No tengo idea de qué hay detrás de esto, confiesa el ex investigador, pero los hechos son innegables, existe un sistema orquestado para reprimir esta información. Y esto no es una mera ineficiencia burocrática o un intento para encubrir a un asesino en serie. Parece una política deliberada, procedente de los sectores más altas esferas, como si alguien en la cima de la pirámide de poder no quisiera él. La sociedad descubrió lo que realmente sucede. Esta teoría cobra fuerza con el testimonio de ex miembro de una unidad especial del Ministerio del Interior ruso en la década de 1990. Creado para investigar una ola de asesinatos rituales en varias regiones del país. Las víctimas fueron encontradas en pozos abandonados o cerca de manantiales, con cortes. Actos ceremoniales idénticos sobre los cuerpos, informa Morozov. Durante las investigaciones, sus
El equipo localizó a un grupo que se hacía llamar Guardoes dos Pocos, que afirmaba ser descendiente de un linaje ancestral encargado de mantener un pacto con señores subterráneos. A cambio de sacrificios regulares, estos seres prometieron conocimiento y poder. Justo cuando el equipo de Morozov estaba a punto de al desentrañar la red, se le ordenó transferir todo el material al FSB. A los investigadores se les prohibió incluso discutir el caso entre ellos. Nos dispersaron. Diferentes unidades, en regiones distantes, recuerda. Meses después, un ex colega reveló algo aún más impactante: varios sospechosos clave identificados por el equipo habían sido promovidos a puestos de alto rango en organismos gubernamentales, como si alguien en la cima no solo había enterrado la investigación, sino también premió a los presuntos delincuentes. Los relatos de Ob y otros exagentes pintan un panorama alarmante: la infiltración de miembros de este culto en los más altos círculos del poder. Si esto es. De hecho, está claro por qué las investigaciones sobre cosas extrañas y las estructuras subterráneas se archivan sistemáticamente, mientras que la información, los cruciales, se eliminan. No creo en teorías de conspiración a escala estatal, dice el investigador, pero los hechos sugieren que personas influyentes pueden estar vinculado a este culto o actuar en su nombre. Esto explicaría por qué las pruebas desaparecen, por qué se silencia a los testigos y por qué ciertos casos se clasificado como secreto de Estado sin justificación plausible. La hipótesis gana aún más peso con un descubrimiento inquietante, en 2010. En la Deep Web rusa, un sitio web restringido al que solo se puede acceder mediante invitación. Aunque fue eliminado después de unos meses, los usuarios conservaron copias de su contenido. Anónimo. Llamado simplemente Los Guardianes, el sitio contenía textos antiguos. Traducido al ruso moderno, descripciones de rituales y un foro privado para miembros del culto. Pero lo más intrigante fue una lista de coordenadas geográficas, acompañado de fechas y códigos cifrados. Al analizar estos puntos, los investigadores verificaron de forma independiente que correspondían a lugares donde, en los años siguientes, se produjeron desapariciones inexplicables o se encontraron personas. Estructuras subterráneas anómalas. Peor aún, las fechas junto a las coordenadas coincidieron con hechos reales, a veces hasta el día más cercano. Esto no puede ser una mera coincidencia. Subraya del sitio fue creado años antes de los acontecimientos, pero los predijo con una precisión aterradora. O sus creadores tuvieron acceso al conocimiento sobrenatural, o, más probablemente, ellos mismos orquestaron estos eventos. Expertos en ciberseguridad que examinaron los archivos guardados del sitio lo confirmó: su infraestructura era demasiado sofisticada para un grupo de aficionados. Los servidores utilizaban IP enmascaradas con técnicas de alto nivel, y el sitio empleado cifrado avanzado, similar al utilizado por las agencias de inteligencia o corporaciones multinacionales. Esto no es obra de fanáticos o sectas marginales, dice, analista de seguridad digital. El nivel de recursos y experiencia sugiere una organización bien financiada, con posible acceso a redes gubernamentales restringidas. Algunas características técnicas, de hecho, indicaban que los creadores de sitios tenían conectividad a sistemas estatales clasificados. Otro. Indicios de que personas pertenecientes al aparato del Estado podrían estar involucradas. Pero el aspecto más inquietante del sitio web de The Guardians era una sección titulada de Gran Despertar, que describía un antiguo plan dividido en etapas, que culminaba en la apertura de los portales en una fecha codificada como el séptimo día del séptimo mes del séptimo año de un nuevo ciclo. Los analistas difieren en su interpretación. Algunos creo que se refiere al 7 de julio de 2007, fecha que transcurrió sin incidentes registrado, mientras que otros sugieren el 7 de julio de 2028, considerando 2021, el año mencionado en un diario de un guardián del pozo número 17, como el comienzo de una nueva fase ritualista. Independientemente de la fecha exacta, un hecho es innegable:
muchos. Algunas de las predicciones del sitio ya se han hecho realidad con una precisión que desafía la lógica. Y. Esto plantea una pregunta aterradora: ¿qué pasará cuando, o si, se abren realmente los portales? Las autoridades, por supuesto, niegan cualquier conexión entre las desapariciones, la estructuras subterráneas y las actividades de un culto oculto. Pero hay detalles que socavan esta narrativa oficial. En 2016, un equipo de periodistas que investigaba una serie de desapariciones en Novosibirsk descubrieron que todas las víctimas habían recibido, poco antes, desaparecen misteriosos correos electrónicos invitándolos a visitar un lugar de poder. Una antigua torre de agua abandonada en las afueras de la ciudad. Cuando lo intentan. Al inspeccionar el lugar, los periodistas encontraron un área cercada y custodiada por guardias de seguridad privada, quienes afirmaron que se trataba de una instalación estratégica bajo protección del Estado. Cuando fueron interrogadas, las autoridades locales se negaron a comentario. Luego, los periodistas presentaron una solicitud formal de acceso a la documentación del sitio, pero la respuesta que recibieron fue tan evasiva como sospecha, por razones de seguridad nacional, la información solicitada es clasificado como confidencial para la seguridad del Estado. Intentos de obtener aclaraciones sobre el estatus de ese lugar arrojaron respuestas contradictorias que solo profundizó el misterio. El ayuntamiento afirmó que la torre era un monumento histórico, cerrado al público por motivos de conservación. El Departamento de Arquitectura informó que la estructura estaba en la lista de demolición debido al riesgo de colapsar. El Ministerio de Defensa, por su parte, declaró que el sitio nunca fue bajo su jurisdicción y que no tenían vínculos con él. Intrigados por tal discrepancia, los periodistas decidieron infiltrarse en el campo. Lograron capturar algunas fotografías de los interiores antes de ser capturados. Seguridad y obligados a huir a toda prisa. Las imágenes, posteriormente filtradas en Internet, revelaron símbolos extraños en las paredes, idénticos a los encontrados en la cámara subterránea de la finca Ivanov, además del equipo. Los modernos de función desconocida. Al día siguiente de su publicación, la redacción del periódico fue sometida a una inspección. Sorpresa, auditores fiscales y bomberos invadieron el lugar con pretextos burocráticos. Los servidores fueron confiscados para verificar la licencia de software y el artículo sobre la torre desapareció de la red. Los 3 reporteros involucrados en la investigación fueron detenidos acusados de allanamiento de propiedad privada y pasaron días en prisión. Una celda de detención provisional, hasta que sean liberados sin ninguna denuncia formal. Fue presentado. Este es solo un ejemplo de cómo cualquier intento de investigar la secta es brutalmente reprimidos, dice Tiomnov. En primer lugar, presionan con mecanismos administrativo. Si eso no funciona, pase a métodos más drásticos. Conoce a investigadores que, al profundizar en el tema, desde entonces se han enfrentado. Desde despidos injustificados y auditorías sospechosas hasta accidentes inexplicables, e incluso desapariciones. El propio Tiomnov admite haber recibido advertencias por abandonar sus investigaciones, primero, cartas anónimas con amenazas veladas. Luego, llamadas de personas bien intencionadas que le aconsejan que no toque el asunto. Peligroso. En 2018, asaltaron su casa. No se llevaron nada de valor, solo todos los archivos de investigación y los discos duros de sus computadoras. Eso no me detuvo, declara el investigador. Sigo recopilando información, tratando de develar lo que realmente hay detrás de estos hechos. No creo en explicaciones. Criaturas sobrenaturales o subterráneas que exigen sacrificios humanos. Probablemente sea una secta altamente organizada que manipula sus miembros a través de mitos antiguos y cultiva un clima de terror. Pero la pregunta crucial sigue siendo, ¿quién está detrás de esta secta? ¿Y cuáles son tus verdaderos objetivos? La respuesta puede estar relacionada con otro aspecto inquietante del caso Ivanov, la
Propiedades inusuales del agua de pozos activados y otras fuentes asociadas. Para adorar. Como se mencionó anteriormente, los análisis de esta agua revelaron la presencia de una sustancia orgánica desconocida, con una estructura molecular compleja. Pero aún más intrigante es su efecto sobre los organismos vivos. En 2013, un grupo de biólogos de un instituto de investigación secreto realizó experimentos con muestras de agua extraídas de un antiguo pozo en la región de Tver, un lugar que los residentes asociaban con fenómenos paranormales. Los resultados nunca se publicaron oficialmente, pero uno de los científicos involucrados, bajo condición de forma anónima, compartió detalles alarmantes. Observamos que esta agua ejercía un extraño efecto sobre el sistema nervioso de animales de prueba. Las ratas que lo consumieron durante 2 semanas mostraron un aumento significativo de sus capacidades cognitivas. Resolvieron laberintos con más velocidad, memorizó la ubicación de los objetos con precisión y utilizó herramientas más eficientemente para conseguir alimentos. Sin embargo, al mismo tiempo, desarrolló síntomas preocupantes, aumento de la agresividad, grupos coordinados, casi como una mente colectiva, y, lo más extraño, el construcción de estructuras complejas a partir de materiales disponibles, similar a mini pozos o túneles. Aún peores fueron los resultados de observaciones prolongadas. Las ratas que ingirieron el agua durante un mes comenzó a presentar profundos cambios fisiológicos. Tu abrigo se adelgazó y cambió de color, los ojos se volvieron hipersensibles a la luz, la piel adquirida un tono pálido, casi translúcido. Algunos ejemplares mostraron crecimiento anormal, no solo un aumento general de tamaño, sino un alargamiento desproporcionado de extremidades y dedos. ¿El más impactante? En ciertos casos, hubo dedos adicionales e incluso el comienzo de nuevas extremidades. Este fenómeno desafía cualquier explicación biológica conocida, continúa el científico. Las mutaciones de esta magnitud no ocurren espontáneamente y los análisis químicos del agua no detectaron mutágenos convencionales en concentraciones relevantes. El estudio fue abruptamente finalizado después de una visita de agentes de una estructura agencia gubernamental no identificada, que confiscó todas las muestras y registros. Se ordenó expresamente a los investigadores que nunca volvieran a mencionar el proyecto. Ni siquiera entre ellos mismos. El laboratorio fue desmantelado, y lo que les dijeron fue que la investigación había sido reclasificada como de interés estratégico nacional y sería continuó en otro lugar, con un nuevo equipo. Pero un colega mío, con contactos en círculos científicos de alto nivel, reveló más tarde que los experimentos efectivamente procedieron, solo que en una dirección muy diferente. Dice el científico. Según él, las Fuerzas Armadas habrían estado interesadas en la potencial de esta agua, o de la sustancia contenida en ella, para desarrollar un nuevo tipo arma biológica, algo capaz de inducir mutaciones controladas en un enemigo. Aunque no está confirmada, esta información se alinea con otros informes sobre la posible participación de estructuras militares en el fenómeno de los pozos de Ivanov y en anomalías asociadas a ellos. En 2017, imágenes de satélite registraron la construcción de una instalación sospechosa en una remota región de Siberia, cerca de uno de los pozos clave marcados en el mapa de los Ivanov. El sitio estaba rodeado por altas vallas, alambre de púas y custodiado por personal militar. Oficialmente era una estación investigación climática, pero los residentes informaron sonidos extraños por la noche y fenómenos luminosos sobre el terreno. Analistas independientes que estudiaron las fotografías satelitales notó que la configuración del lugar no coincidía con las estaciones meteorológicas convencional. Al contrario, parecía centros de investigación militar dedicados a las armas. Poco convencional. Si las Fuerzas Armadas realmente están investigando este fenómeno, eso explica por qué esa información está tan estrictamente suprimida, dice Tiomnov. Tal vez estén buscando algún tipo de ventaja, algo que vaya más allá de lo que podemos imaginar.
Ventaja tecnológica o biológica, explotando propiedades anómalas del agua y otros materiales vinculados a estos lugares. Pero, ¿y si realmente no lo supieran? ¿Con qué estás lidiando? Los documentos de culto sugieren que los señores Underground han estado manipulando a la humanidad durante milenios, usándola como pieza de un juego cuyas reglas se nos escapan. ¿Y si las propias Fuerzas Armadas, con todo su aparato, protocolos de inteligencia y seguridad, se habían convertido en objetivos de este manipulación? La hipótesis suena absurda, casi delirante, hasta que te das cuenta de cómo ilustra las inconsistencias más inquietantes en el caso Ivan Owell. Por el otro, una avalancha de información dudosa inunda Internet, grupos en redes sociales. Redes sociales predican el gran despertar, comparten supuestos testimonios de contactos con seres subterráneos y difundir rituales para establecer comunicación con ellos. La mayoría son claramente falsos, montajes groseros, histrionismo caprichoso. Internautas en busca de atención o incluso trampas para ridiculizar al crédulo. Pero hay excepciones. Detalles que resisten el escepticismo más acérrimo. En publicaciones repartidas por diferentes ciudades, personas sin ningún tipo de conexión. Entre ellos describen el mismo sueño recurrente, criaturas pálidas con desproporcionadamente largo emergiendo de los pozos para anunciar un tiempo de volver. O símbolos extraños que aparecen en la piel después del contacto con el agua. De fuentes específicas, marcas idénticas a las encontradas en la cámara subterránea del propiedad de los Ivanov. ¿Coincidencia? ¿Alucinación colectiva? Psicóloga Natalia Vladimirovna Sabina, especialista en estudios de sectas y movimientos de culto. Advierte, la historia del pozo de los Ivanov reúne todos los ingredientes clásicos de una leyenda urbana moderna, desapariciones misteriosas, un culto ancestral, la sombra de una conspiración gubernamental. Es el caldo de cultivo para la histeria y las distorsiones colectivas de la realidad. Pero, señala, algunos elementos son demasiado específicos. Demasiado coherente para ser meras fabulaciones. Y ahí está la evidencia física, estructuras subterráneas que desafían toda explicación convencional, propiedades químicas del agua que alteran los patrones neurológicos en pruebas con animales. Pero lo más preocupante son los cambios observados en individuos que afirman haber tenido contacto con la secta o sus canales de influencia. Sabina documentó casos de personas que, tras supuestos encuentros con seres subterráneos o después de participar en rituales relacionados con pozos, tuvieron cambios cognitivos mensurables. Este no es el típico lavado cerebro de las sectas comunes. Es como si algo hubiera reconfigurado sus redes neuronales. Explica el psicólogo. Patrones de comportamiento modificados, percepción distorsionada de la realidad, una susceptibilidad anormal a la sugestión, como los efectos de una potente droga psicoactiva, pero con una persistencia aterradora, como si la estructura del cerebro había sido ajustada. Esta observación adquiere contornos siniestros cuando se la cruza con informes recientes sobre la aparición en varias ciudades rusas de fuentes públicas no autorizadas. Pequeñas fuentes instaladas de noche por manos desconocidas sin cualquier identificación oficial, pero con agua de sabor y temperatura inusuales. En muchos de ellos símbolos discretos, similares a los asociados con el culto al pozo. Se encuentran grabados en la estructura. Apareció de la nada en mi barrio, dice Andrei Nikolaevich Petrov, residente de Ekaterimburgo. El agua era increíblemente frío y con sabor casi hipnótico. Muchos vecinos empezaron a rellenarlo. Botellas. Lo bebí yo mismo un par de veces, hasta que noté una marca extraña detrás del fuente, un pozo estilizado del que parten 7 líneas. Al día siguiente, cuando fui a mostrárselo a la policía, había desaparecido. En el asfalto solo quedaron marcas. Informes como este se repiten desde Moscú hasta Novosibirsk. ¿Y quiénes consumieron esto? El agua durante periodos prolongados comienza a presentar síntomas preocupantes, sueños
Migrañas vívidas y recurrentes, debilitantes, episodios de despersonalización. Algunos se convierten en evangelistas del gran despertar en las redes sociales difundiendo profecías sobre el regreso de los verdaderos señores. No estamos hablando de histeria aislada, advierte Tiomnov. Estamos ante un patrón sistemático, un posible operación a gran escala para difundir la influencia a través del agua. Vectores contaminados u otros. De ser cierto, el número de personas afectadas podría llegar a decenas de miles. Y no deja de subrayar, no quiero alimentar teorías conspirativas ni sembrar pánico. Pero los hechos, insiste, apuntan a algo mucho más allá de un movimiento sectario. Folclore local o urbano. El culto a Wells existe. Tiene raíces históricas. Profundo. Y lo que es aún más aterrador, parece tener métodos de manipulación que trascender cualquier técnica conocida de control mental. ¿Qué hace que todo esté quieto? Más urgentes son las referencias en los textos de culto a una fecha crítica, el gran retorno o la apertura de los portales, cuando supuestamente seres subterráneos surgiría para reordenar el mundo. La fecha exacta aún no está clara, pero los analistas convergen hacia un horizonte cercano, 2021, quizás 2028. ¿Qué pasaría realmente en ese momento? Si los documentos del culto son tomado literalmente, sería un evento apocalíptico, una invasión literal de entidades desde lo más profundo, acompañado de una ruptura catastrófica de la realidad. Pero una interpretación más sobria e igualmente inquietante sugiere algo diferente, una puesta en escena meticulosamente orquestada. Una serie de ataques coordinados. Envenenamientos masivos o fenómenos inducidos, presentados como signos de la fin inminente, diseñado para radicalizar seguidores y reclutar nuevos adeptos en medio del caos. No necesitan verdaderos monstruos, señala Sabina. Basta con que la gente cree que existe y actúa según esa creencia. La pregunta lo que queda es, ¿quién está detrás de esta ingeniería del terror? ¿Los propios caballeros? ¿Clandestina? ¿Una facción dentro del gobierno que explota el fenómeno para oscuro? ¿O algo aún más incomprensible, una inteligencia que opera en brechas entre lo mitológico y lo científico, manipulando ambos dominios?